Para el siguiente bloque le daremos la palabra a Bruno Campetela y Nelson Ollier, quienes darán su presentación sobre emisiones de gases en tanques de almacenamiento de petróleo. Mientras se van preparando, les comento que Bruno es ingeniero electrónico de la UBA, cuenta con un posgrado en Ingenierías Renovables y Sustentabilidad de la Universidad de Barcelona, además de un posgrado en Big Data y Analytics de la Universidad de Complutense de Madrid. Tiene más de 25 años en la industria de automatización del sector de gas, petróleo y energía, y desde el 2012 se desempeña como gerente regional para Latinoamérica y director para México de la empresa Static and Control. Por su parte, Nelson es ingeniero en electrónica de la UBA, cuenta con un posgrado de producción de petróleo y gas del ITBA y un máster en finanzas corporativas del Sciences Politiques de París. Tiene 25 años de experiencia, habiendo realizado su carrera profesional en diversas industrias, y dentro de los cuales 7 años son específicos del sector de energía. Actualmente trabaja en Gaffney Klein como gerente de desarrollo de nuevos negocios. Ahora, iniciada la presentación, les cedo la palabra a Nelson y Bruno. Gracias, Fernando. Gracias a LAPG por invitarnos también a presentar. Bueno, entonces vamos a estar arrancando por uno de los primeros puntos que se mencionaron de fuentes de emisiones de gases, que son los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento, al consolidar toda la producción de líquidos, son una de las fuentes importantes de análisis para la reducción de emisiones. Y situando un poquito la problemática, en un informe de la EPA del 2017 sobre Estados Unidos, se indica que las emisiones de metano de los tanques de almacenamiento representan el 1% de las emisiones de la industria upstream de operaciones y el 10% de las emisiones de dióxido de carbono. Así que bueno, la idea es en esta presentación mostrar cómo son estas emisiones de los tanques, los tipos de emisiones de pérdidas que se generan, y para llegar a un final de estudio de viabilidad económica de posibles proyectos de mitigación. Entonces, para esto partimos en 3 etapas. Primero, tenemos que saber los caudales de estas emisiones de gases de venteo. Se pueden hacer por mediciones directas o por estimaciones a través de varios modelos teóricos que vamos a ver que existen. Una vez que tenemos los caudales, hay que saber los valores energéticos de estos gases venteados, que vamos a ver que son valores, tienen poderes caloríficos en general elevados. Y por último, en base a todos estos datos de caudal y de poder calorífico, vamos a partir a los estudios de viabilidad económica de posibles proyectos de mitigación. Ahí nos vamos a encontrar con distintas complejidades, limitaciones, sitios remotos, necesidades del sitio versus el recurso disponible, los usos que les podemos llegar a dar, y las opciones de monetización en base a tecnologías disponibles para cada caso. En cuanto a las fugas, por ejemplo, acá hay 2 imágenes para situarse de cómo son estas fugas de gases de los tanques. Acá a la izquierda vemos una brida perdiendo. Estos son imágenes de cámaras FLIR infrarrojas que permiten ver hidrocarburos gaseosos. Entonces se ve una nube arriba de la brida, por ejemplo. Eso es una fuga, una pérdida a través de la brida. Y a la derecha es a través del orificio de un nivel mecánico de medición de un tanque. También se ve una nube que hacia la izquierda por el viento que emana del tanque. En general vamos a estar viendo este tipo de fugas, después fugas de válvulas, de tapas, fugas por roturas de los tanques, se van a ir viendo de forma similar. En un estudio que hizo la Agencia Internacional de Energía, este es un gráfico un poquito complejo, pero permite tener algunos parámetros, ¿no? Se detectaron varias tecnologías y proyectos de reducción de mitigación de emisiones para toda la industria de upstream,
Y acá, en particular, para la problemática de tanques, de fugas en tanques, hay dos tecnologías o dos tipos de proyectos que podrían aplicarse para reducirlos, que son la implementación de unidades de recuperación de vapores, las Vapor Recovery Units, y los proyectos de detección y reparación de fugas. Ahí vamos a ver, el gráfico tiene del lado izquierdo el costo, o sea, en las ordenadas el costo, que son dólares por millón de BTU. Ahí vemos los proyectos de costo negativo, que serían proyectos rentables por sí solos. Esto, ahí abajo aclaro que son a precios del 2019, esto es un estudio del año pasado. Y hacia la derecha vamos a tener proyectos que van a generar mayor costo a la producción. Lo interesante que vemos para la parte de tanques en general es que, bueno, y en el eje de las abscisas, los anchos de las barras son kilotoneladas de CO2 equivalente, digamos, que se podrían recuperar. El ancho de las barras implica la posible mitigación. Cuanto más ancho, más captura. Entonces, si miramos los colores salmón y amarillo del lado izquierdo, vemos que tienen un peso relativamente importante y en general son rentables. Esto como para situar para la parte de mitigación en tanques, que a priori serían proyectos que generan valor. Ahora le paso a Bruno para que les dé una explicación sobre los tipos de pérdidas. Gracias, Nelson. Brevemente vamos a describir cómo es el proceso que genera las emisiones en los tanques. Evidentemente, para las personas que asisten a la conferencia del sector no vamos a decir nada nuevo, porque son digamos, los componentes y los procesos con los que se encuentran todos los días en la operación, pero simplemente lo vamos a repasar para definir algunos conceptos y normalizar algunas terminologías. En el gráfico que se está mostrando se puede ver un proceso normal de captura y almacenamiento en las baterías de hidrocarburos, donde normalmente se tiene un separador que hace la primera separación de líquidos y gases, y los líquidos son almacenados en los tanques de almacenamiento para después ser, por medio de bombas, o si hay ductos o carrotanques, transportados. En estos tanques de almacenamiento se producen tres tipos de pérdidas. Las pérdidas por expansión, que son las más importantes, que se deben a la vaporización de los componentes livianos cuando el líquido pasa del separador, que está a una presión superior a la presión atmosférica del tanque, o muy baja del tanque si es un tanque presurizado. En esa válvula se produce lo que se denomina el flasheo y los componentes volátiles vaporizan. Ese es el componente más importante que genera gases que después, si no son contenidos en el tanque de almacenamiento, pasan a la atmósfera. Y después existen otras dos fuentes de pérdidas en el tanque, relacionadas con el trabajo y la expansión. El trabajo está relacionado con la forma operativa del tanque, es decir, si es un tanque cuyo nivel, por la forma de proceso, la forma en que se opera el proceso, varía, tiene variaciones importantes, eso genera que cuando el nivel sube en el tanque, desplace todo el gas que se encuentra en la parte superior y ese gas pasa a la atmósfera. Y las pérdidas por inspiración son debidas a los cambios de mayoritariamente temperatura en el tanque durante el proceso de almacenamiento, que hacen que vaporicen otros componentes que no habían vaporizado en el proceso de flasheo. En
evidentemente estas tres componentes se suman en el tanque durante la operación, y vamos a tener mayor cantidad de gases en el tanque con posibilidad de ser venteados, dependiendo evidentemente del grado API del petróleo que se esté tratando, de la diferencia de presión, sobre todo de la diferencia de presión entre el separador y el tanque, y de las temperaturas. Ahí, más adelante en la presentación, siempre hacemos referencia después a lo que se llaman VOC, o componentes volátiles, que son, como lo mencioné antes, los componentes que tienen una presión de vapor a temperatura ambiente alta y vaporizan, no flashean. La definición exacta de lo que es un VOC depende de cada agencia y de cada institución y de cada país, pero en términos generales esa es la definición, y esos son los componentes donde están los componentes del metano, que después, cuando veamos la parte de valorización de un proyecto, son los que importan para cuantificar la energía que también uno está perdiendo. Es decir, acá en la presentación, como mencionó Nelson, hay un tema evidentemente de emisiones y de cuantificación de esas emisiones, y después un tema de energías relacionadas con esas emisiones que pueden derivar en proyectos de captura de esa energía con valor. Evidentemente las emisiones en el tanque también generan la emisión al ambiente de otros componentes, como pueden ser los componentes de gases peligrosos, es decir, que producen enfermedades, o de gases que en altas concentraciones o por periodos prolongados de tiempo en el ambiente son también dañinos, ¿no? ¿Por dónde se producen esas emisiones? Evidentemente se producen, como mostró Nelson en la foto anterior, por los distintos lugares donde el tanque tenga aperturas. Evidentemente la apertura principal es la escotilla del tanque. Si esta escotilla no cierra bien, no está cerrada en forma permanente, se generan emisiones, y después siempre hay pérdidas que a simple vista son difíciles de detectar, pero cuando uno hace los estudios con imágenes infrarrojas, como se mostraron en las fotografías, se ve que hay un montón de puntos de fugas en los tanques, debido a mantenimiento, ¿no? Un tema también importante a mencionar, porque lo vamos a usar más adelante para lo que es la cuantificación energética de las pérdidas, es poder determinar lo que es el valor energético de las emisiones, y para eso es necesario generar una cromatografía, tener una cromatografía del producto, es decir, no una cromatografía del gas que se fue por el separador, que eso no es lo que vamos a tener en el tanque, sino tener una cromatografía de los productos en el tanque, y normalmente esa muestra es una muestra presurizada que se toma, donde se muestra ahí en la fotografía, aguas arriba de la válvula de control de nivel del separador. Un punto importante también a recordar es que los tanques, mayoritariamente en las instalaciones de separación primaria, en el upstream, no son tanques presurizados, con lo cual el venteo es a la atmósfera, pero incluso si los tanques fueran presurizados, igual se generan venteos, ¿no? El venteo se produce por ahí dependiendo la presión de presurización, puede ser mayor o menor, pero el venteo igual existe. Y evidentemente la forma de mitigar estos venteos es capturar esas. Evidentemente, primero hay una etapa de que la instalación esté en condiciones, es decir, no tener puntos de fugas por lugares que no deberían, es decir, por problemas de mantenimiento del tanque, y después en los lugares donde sí son puntos de fuga
normales del proceso, como puede ser una válvula de presión y vacío, capturar esas salidas de esas válvulas y llevarlas, como mencionó Nelson, por ejemplo, a una BRU. La siguiente presentación, la slide de Nelson, creo que es. Sí. Acá sí yo voy a ahondar un poquito más en lo que comentaba Bruno sobre los tipos de pérdidas, como para ir cerrando esta parte, para entender bien el origen de las fugas. Entonces, como dijo Bruno, habían tres: respiración, trabajo y expansión. Las tres dependen de distintas variables, como la construcción del tanque, el tipo de operación del tanque, el producto, las condiciones ambientales, el mantenimiento. En cuanto a la construcción, vamos a ver temas de las dimensiones del tanque, el color. En las construcciones vamos a ver dos tipos de tanque, básicamente, dos familias importantes: flotantes o fijos. En el techo flotante vamos a reducir bastante el tipo de las emisiones, porque va a haber menos respiración, menos trabajo, porque el techo, al disminuir el espacio sin líquido, va a disminuir esas dos variables. En cuanto a la operación, es bastante dependiente de la operación. Por ejemplo, si hay descarga de alta presión, como dijo Bruno, vamos a tener flasheo cuando llega el líquido al tanque, y ahí va a estar emanando gases instantáneamente. Si hay un tanque que está en operación de llenado vaciado continuo, como puede ser un tanque que entrega un camión, se va a llenar, se va a vaciar, se va a llenar, se va a vaciar. Eso va a generar mucho trabajo. O sea, cada vez que se va llenando va a ir desplazando gases hacia la atmósfera. Por el otro lado, si el nivel de tanque es estable, con ingresos y egresos de crudo similares, va a tener bastante menos emisiones. Obviamente el tipo de producto varía, afecta muchísimo. Cuanto más liviano, más emisiones. Y las condiciones ambientales también. El viento, mayor viento va a generar más emisiones, mayor radiación, temperatura también. Acá, como para dar una idea, tenemos los promedios, por ejemplo, un gráfico de operación donde vemos los caudales de entrada, que tiene una variación importante, y los niveles del tanque también, que varían desde menos 20 a más 50%, generando trabajo, ¿no? Emisiones por trabajo. Y las condiciones ambientales, por ejemplo, variando en un invierno alrededor de los 5 o 7 grados hasta un verano de 25 o 30 grados, también van a afectar bastante los temas de respiración de los tanques. Bueno, ahora con esa introducción de dónde vienen y cómo se generan las pérdidas, las fugas en los tanques, pasamos a medirlos. ¿Cómo vamos a medir? Entonces, en un proyecto de medición, bueno, el objetivo es medir el caudal, que era uno de los 3 puntos que necesitamos: medir el caudal y después tener el poder calorífico. Acá vamos a estar midiendo los métodos. Hay básicamente 2 métodos para medición directa, que sería en el tanque en sí, con un equipo que permite medir caudales de muy bajo caudal, que se llama High Flow Sampler, con equipos accesorios que permiten calibrar, de ppm, que permiten calibrar el High Flow Sampler, y para detectar las fugas, una cámara FLIR. Y la otra forma sería a través de drones, que es bastante más eficiente hoy por hoy. Los drones vienen equipados con estos equipos también, y permiten mediciones similares. Entonces, para realizar la campaña de medición, primero tenemos que saber el objetivo: si vamos a querer tener una medición de máxima, de mínima o representativa de una zona o nacional. En base a eso vamos a definir qué tanques vamos a estar midiendo. Una vez que eso se define, se recopilan los datos iniciales de esas playas de tanques, como datos operativos, qué tipo de crudo le llega, cómo le llega, de dónde, como para tener una idea de lo que vamos a estar midiendo. Una vez que estamos en campo, vamos a ir a detectar las pérdidas. Acá, por ejemplo, retomo la imagen anterior, o sea, con la cámara FLIR vamos a dar un paneo en el tanque para detectar todos los puntos de pérdida, y en cada pérdida se va a embolsar esa pérdida con una bolsa
importante, por ahí, 1 metro cúbico de tamaño, que permite agarrar toda la pérdida, y se le va a colocar el High Flow Sampler, que va a hacer la medición del caudal. Como son caudales muy bajos, esto va a llevar un poco de tiempo, y se van así a medir todas las pérdidas del tanque, que después vamos a sumar. Y finalmente se va a tomar una muestra del gas de una de esas emisiones para hacerle la cromatografía. Eso se va a enviar al laboratorio. Eso sería, digamos, la parte de campo, que después va a desembolcar, digamos, en el cálculo de las emisiones, consolidación de datos, que es un trabajo más de oficina. Nelson, 17 minutos. Okay. Muy bien, gracias. En cuanto a los desafíos, o sea, es un proceso relativamente laborioso y que demanda bastante tiempo. Hay que tener muy claro, o sea, y prever las condiciones climáticas, que no haya temporal, tormenta eléctrica, viento excesivo. También elegir que el día que se haga la medición, la operación sea representativa y no una operación específica, por ejemplo, que se hayan parado ciertos yacimientos o campos o pozos y tengamos solo el aporte de una parte de la producción, que tengamos la información operativa actualizada y estudiada antes, también la histórica reciente para saber lo que estuvo pasando en esos tanques las horas anteriores o el día anterior. Hay que tener en cuenta para las cromatografías que los gases van a estar mezclados con aire, contaminados si queremos decir con aire, para corregirlos después. Concluyendo la parte de medición directa, que es la primera etapa, lo importante a tomar muy en cuenta es que esta es una medición puntual y que la vamos a estar llevando a una estimación anual, o sea que vamos a tomar un montón de premisas y para poder anualizar ese cálculo. Si lo estamos haciendo en verano, habrá que considerar invierno o al revés, la condición operativa puntual de ese día, de dónde se estaba recibiendo el producto, etcétera. O sea, hay varias cosas que van a tener que tomarse como premisa. Como dijo Bruno, todo el tema de mantenimiento, o sea, el tanque que tenga la menor cantidad de fugas posibles, o sea, que esté en mantenimiento óptimo, para medir los puntos de fuga, digamos, más estándar posibles. Considerar los temas climáticos, los slags o batch, también de ingresos importantes. Si estamos teniendo una producción X que está llegando en batch, vamos a estar midiendo puntualmente esa producción y no el resto. Por ejemplo, si es un tanque que recibe líneas de 5 o 6 fuentes, vamos a estar tomando puntualmente de ese caso. Y con el tema de la expansión, estimamos que va a haber un adicional a lo que se mida de un 25%, porque justamente estamos haciendo mediciones muy puntuales. Con respecto a los métodos, le voy a pasar de vuelta a Bruno para que les dé una idea de... La otra manera era no ir a campo a medir, sino a estimar las emisiones con modelos teóricos. Ahí, este slide lo vamos a pasar rápido, así alcanzamos a llegar al final de la presentación. Básicamente, la tabla esa muestra los principales métodos de estimación, es decir, no ir a medir, sino por medio de información de proceso, poder estimar las emisiones. Estos métodos fueron desarrollados por más de 20 años, principalmente por las agencias ambientales y la agencia API de Estados Unidos. También hay algunos aportes de las agencias ambientales de California, Texas y Canadá. Pero lo importante es ver que cada método tiene limitaciones que están listadas en esa planilla. Algunos son simplemente para estimar lo que es expansión, y otros solamente pueden estimar solamente lo que es trabajo o respiración. La última línea de la lista hace referencia a los simuladores, que evidentemente pueden estimar las tres cosas, pero son más laboriosos de llevar adelante esos cálculos, ¿no?
¿Querés pasar a la siguiente, Nelson? Lo importante, creo, de conclusión de estos métodos de estimación de las emisiones es entender que tienen errores importantes, como se ven en esas dos gráficas que están sacadas de dos trabajos indicados en la referencia. En la izquierda se ve los diferentes métodos cómo divergen cuando aumenta el caudal de proceso. La línea recta principal, la roja, es TANX, que es un método digamos, un programa de cálculo que contempla los tres tipos de pérdida, y se puede ver que los otros métodos que son más simplificados divergen bastante cuando aumenta el caudal. Por lo general por defecto, que también se corrobora con el cuadro que está a la derecha, donde también con otro estudio se ve que los métodos simplificados por lo general tienen errores muy dispersos, incluso si pueden ver el detalle, hay valores importantes hasta del 100%. Pero lo importante es volver a recalcar que por lo general son valores por defecto. Siguiente, Nelson. Bien. Bueno, ahora entonces el punto siguiente era estimarle el poder calorífico de los gases que se están venteando, y esto se va a hacer a través de las cromatografías, que también nos permiten determinar los distintos componentes de cada gas. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de cromatografías que se obtuvieron de gases venteados de 5 tanques, con componentes de metano, etano, propano. En general, vamos a ver que los gases son muy ricos, inclusive llegando a 25.000, 26.000 kilocalorías por metro cúbico. Y con la cromatografía, y si lo integramos con los caudales que medimos, podemos obtener las toneladas de cada componente que son venteadas anualizadas, ¿no? O sea, ahí, de pasar de una medición puntual, estamos llevándolo a una estimación anual con todas las assumptions, digamos, premisas que tomamos, pero estamos llegando a un valor de emisiones por componente por año, que ahí ya podemos pasar a la valorización. Por ejemplo, si tomo el caso del propano, en este caso, el tanque que más se está emitiendo, estaría emitiendo un equivalente a $16.000 por año de propano. Y si sumo el resto de los componentes de los tanques, estaríamos llegando a $50.000 de propano, y bueno, habría que sumar el resto de los componentes que se están perdiendo, ¿no? O sea, esto nos daría una idea de lucro cesante, digamos, de pérdidas valorizadas. Con eso ya podemos pasar a la viabilidad de proyectos, que sería determinar la economicidad para los proyectos de mitigación. Acá se van a agregar otros desafíos que son, tengo una fuente de venteo, tengo un uso para darle a ese venteo en el lugar, no tengo, tengo el sitio remoto, la cantidad de energía que estoy perdiendo es suficiente para las necesidades que tengo y las tecnologías que hay disponibles. Las opciones de monetización básicamente son tres. Una es, si tengo líneas de gas cerca, es reinyectar ese gas a las líneas de gas para que sigan su trayectoria por el proceso de gas normal. La otra sería utilizarlo como combustible en los procesos del lugar, como calentadores. Y último sería utilizarlo como combustible para generación eléctrica, lo cual tendría una inversión adicional del equipo de generación, tanto para uso interno como para la venta. Acá, para empezar, lo primero que hay que hacer entonces es recuperar los vapores. Para eso están las unidades de recuperación de vapor, las BRUs. Acá hicimos sensibilidades, una de máxima, que sería para un gas muy rico de 25.000 kilocalorías, y vemos que con 1.000 metros cúbicos de emisiones se estaría recuperando en un año, un poquito menos de un año. Y en el otro extremo, para un gas muy pobre, que en realidad va a ser rara vez el caso de tener gases pobres en emisiones de tanque, estaríamos para el mismo volumen recuperando en 5 años y medio la inversión. Para la generación eléctrica, como para tener una idea, porque es muy variable, la idea es presentar unas reglas de dedo. Por ejemplo, un tanque chico que esté emitiendo 40 toneladas de gases podría llegar a generar 20 kilowatts, esto con un valor calorífico del doble de un gas normal.
Un tanque grande de 10.000 metros cúbicos, por ejemplo, podría generar 100 kilowatts. Esto siempre obviamente va a depender del tipo de producto que está entrando. O sea, ahí vemos que no depende tanto del tamaño, pero más bien de la combinación producto, condiciones, etcétera. Y una playa tanques que esté emitiendo 1.000 toneladas, podríamos tener 500 kilowatts, que es una potencia relativamente interesante. Y ya cerrando, para la monetización de estas pérdidas, básicamente hay que hacer coincidir la necesidad con el recurso. Si podemos consolidar las pérdidas, va a ser mucho más atractivo el proyecto. Lo que vimos, los repagos de proyectos iban entre 1 año y 2 años en los casos de fuentes de emisiones consolidadas. Las inversiones no son demasiado grandes, de cientos de miles de dólares, 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Obviamente eso tiene que ir alineado con la recuperación de esas pérdidas económicas. Y todo esto, bueno, se complica cuando tenemos tanques aislados o en zonas muy dispersas, ¿no? Esto es un poquito lo que queríamos presentar, y así que estamos abiertos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Nelson y Bruno, por la presentación. Ahora damos inicio al espacio de preguntas en los minutitos que nos quedan. Una consulta. Acá dice, al análisis, ¿ustedes creen conveniente priorizar tanques de mayor capacidad o no? ¿Es independiente? En realidad lo que vamos a buscar son los tanques que emitan más, y ahí va a ser una mezcla de varias componentes, depende del crudo, de las temperaturas. No necesariamente el tanque más grande es el que más emite. Ah, perfecto. Por otro lado, dicen, ¿qué estrategia para la cuantificación y seguimiento en los casos de grandes cantidades de tanques muy distribuidos como suele haber en... Bruno, ¿querés atacar eso? Sí, ahí creo que lo importante es primero hacer un buen análisis y una buena segmentación utilizando la información de procesos, de tal manera de determinar las potenciales fugas, y con eso determinar qué métodos de estimación serían más apropiados. Es decir, para algunos casos, por ahí los métodos de estimaciones serían suficientes, y apuntar a los métodos de medición que por ahí son llevan más tiempo, son más costosos, para aquellos lugares donde se vea que es más apropiado el tema de la medición directa. Es decir, yo creo que lo principal creo que sería un estudio, un análisis de información, una segmentación, y con eso una determinación de el método apropiado de estimación.